Creo que no. Bueno, Pues ella está ahí. ¿quién? Liliana. Liliana, sí. Liliana, buenas tardes. ¿Ya estás? Liliana Sierra, a ver, yo miro. No la veo. Bueno, ella me dijo ahorita que estaba llegando. Entonces, mientras Liliana nos da su acostumbrado saludo, rápidamente, mm, vamos a recordar el último, digamos, lo último que habíamos mirado la vez pasada sobre el régimen de importación, llegada de la mercancía al territorio aduanero nacional, provisiones de ahorro para el consumo y para llevar, proceso de importación y modalidades de importación. Hablamos de que la llegada de la mercancía al territorio aduanero nacional tiene todo un proceso y esto lo hace la división de carga, nueva división de carga, donde hay un arribo del medio de transporte, hay un aviso de arribo del medio de transporte, hay una transmisión electrónica de los documentos de viaje, hay un aviso de llegada del medio de transporte, hay un aviso de finalización de descargue, un informe de descargue e inconsistencias. Ese informe de descargues e inconsistencias, recuerden que dijimos que se debe justificar. De que una vez se desarrolla todo este proceso, se envía la carga a un depósito o a una zona franca. Después de que la DIAN hace todo, pues de todo el reconocimiento, hace una gestión de riesgos para mirar qué carga va a revisar, a qué cargo se le va a hacer reconocimiento, si alguna de esas cargas se le va a hacer algún tipo de cambio de modalidad, o si se le va a cambiar el destino de la carga, o si a esa carga se le va a hacer aprehensión o inmovilización. Y finalmente, entonces, si todo está ok, la planilla de envío de entrega, depósito o a zona franca, y depósito o zona franca realiza la planilla de recepción, y ahí comienza el proceso de desaduanamiento, que recuerden que les había dicho que desaduanamiento es el término que establece el convenio de Kioto y convenio de Kioto revisado y que establecía el decreto 390, pero que ahorita el decreto 1165 volvió a retomar la definición de situación jurídica de la mercancía como un proceso de nacionalización. Entonces, hoy por hoy estamos hablando de proceso de nacionalización, no de desaduanamiento, sino de nacionalización. Esto probablemente cambie porque seguimos utilizando términos que no son los correctos. El proceso de nacionalización, aunque está en el 1165, no es el término correcto. El término correcto es desaduanamiento. Por el momento utilicemos proceso de nacionalización mientras nuevamente se vuelve a cambiar la norma a los estándares internacionales. Entonces, inicia el proceso de nacionalización. Pero la norma deja una parte para hablar de las provisiones de abordo, consumo y para llevar, y dijimos que la mercancía que está en los medios de transporte para consumir o para usar en los medios de transporte o para que los pasajeros lleven sin pago de derechos e impuestos, pero tienen que reunir la calidad de viajeros. Eh, Hablamos un poquito de los términos de almacenamiento y dijimos pues que hay unos términos de almacenamiento en los depósitos públicos, privados y privados transitorios, hay términos de almacenamiento en privados para transformación y ensamble, hay términos de almacenamiento para depósitos privados para distribución internacional, hay términos de almacenamiento para depósitos aeronáuticos, para envíos urgentes, para provisiones de orden para consumo y para llevar. Hay unos términos de almacenamiento que es el tiempo en el que se va a Listo, llevar a hijo, cabo muchas el gracias. proceso de nacionalización. Y hacíamos la claridad que en zona franca, en depósitos francos, en depósitos privados para procesamiento industrial, no hay términos de almacenamiento. Y que esos términos de almacenamiento, una vez se cumplen, entonces opera el abandono. Hay abandono legal, es cuando se vencen los términos de almacenamiento sin obtener levante, pero se puede legalizar. Y ya hay un abandono a favor del Estado, que es cuando ya la mercancía quedó definitivamente a favor del Estado, ya no se puede legalizar.
Y entonces ya, con este pequeño repaso, damos paso a las modalidades de importación. Modalidades. Y aquí comenzamos en pleno la clase, es la clase del día de hoy. Se han conectado 21 personas. Bueno, entonces Liliana ya veo que ingresó. Buenas tardes, Buenas tardes, compañeros. Liliana. Ya aquí conectado. Bueno, Lili, no sé si antes de empezar tienes alguna información para los compañeros. No, bueno, buenas tardes, compañeros. No, recordarles que el próximo viernes empezamos el módulo de exportaciones, ¿cierto, Moisés? En esa clase. Sí, Y bueno, sí. muy animados, hagamos este esfuerzo porque vale la pena invitarlos a que se animen pues a seguir participando. Claro, sí, Muchas ya gracias, Moisés. el próximo viernes iniciamos con el régimen de exportación y de todas maneras los miércoles a esta misma hora continuamos con los regímenes de importación. Entonces, miércoles importación, viernes exportación. ¿Listo? Igualmente no tenemos digamos, una fecha límite para terminar este encuentro con este que está dando de importación. Sí, no hay Nosotros ninguna fecha. empezamos también. Creo que nos llevamos hasta parte del mes de mayo. Entonces, Perfecto. para que no, tampoco es que tengamos pues así como mucho afán, lo importante es que todo quede bien claro y ya vamos a iniciar pues como tal con las modalidades de importación, que es muy importante este tema. Bueno, muchas Lo gracias. más seguro es que en nuestros exámenes, independientemente de que nos vamos a presentar a un cargo de ascenso o de ingreso profesional o técnico asistencial, como analista y facilitador, es seguro que preguntas de los regímenes de importación y de exportación y modalidades van a salir. Entonces, tratemos por prestarle mucha atención. Entonces, iniciamos con las modalidades de importación. En términos generales, las modalidades de importación que están establecidas son la importación ordinaria, la importación con franquicia, la reimportación por perfeccionamiento pasivo, la importación en cumplimiento de garantía, importación temporal para reexportación en el mismo estado, importación temporal para perfeccionamiento activo. La importación temporal para perfeccionamiento activo se subdivide en importación temporal para perfeccionamiento activo de bienes de capital, para perfeccionamiento activo en desarrollo de sistemas especiales de importación y exportación e importación temporal para procesamiento industrial. Luego vamos con la importación para transformación y ensamble. Luego vamos con el tráfico postal y envíos urgentes, entregas urgentes y viajeros. Entonces, fíjense cómo prácticamente en estas modalidades de importación se mueve el comercio exterior. Aquí deben estar contempladas todas las modalidades de importación. Ninguna modalidad de importación debe estar por fuera de estas modalidades. Ante una pregunta relacionada con una modalidad de importación, la respuesta necesariamente va a tener que incluir alguna de estas modalidades para que lo tengamos bien presente. Pero vamos a iniciar, yo digo que con la modalidad no la más importante, sino la mamá de todas. La modalidad que es la mamá de todas es la importación ordinaria. ¿Por qué es la mamá de todas? Porque las demás modalidades se fundamentan en esta modalidad para sus procedimientos, para sus generalidades. Es decir, la importación ordinaria
sirve como base para las demás modalidades de importación. En la importación ordinaria nos vamos a detener un poco más porque por obvias razones, si esta es la base de las demás modalidades, entonces el entendimiento de esta modalidad va a ser fundamental para el entendimiento de las demás modalidades. Entonces, tenemos primero que definir qué es una importación ordinaria, qué es una importación común y silvestre. Una importación común y silvestre es una importación de aquella mercancía que llega al país para usarse o para consumirse. Ese televisor que usted compra en el Éxito es un televisor que se importó con el único fin de llegar a un almacén de cadena y que usted lo compre y lo use. Los tenis que compró en Adidas fueron importados por Adidas con el único fin de que usted los compre y los use. Los alimentos importados que hay en PriceMark, los importa PriceMark con el fin de que usted los consuma, los compre y los consuma. Es decir, una importación ordinaria es aquella importación de mercancías que consiste en internar al territorio aduanero nacional mercancías para el uso o consumo, con un fin de permanecer indefinidamente en el territorio aduanero nacional, con un fin de que esté en libre disposición, con un fin de que después de que usted, como importador, ya la tenga legalmente importada y cuente con una declaración de importación que la ampare, esa mercancía usted va a poder hacer con ella lo que desee. La puede vender, la puede donar, la puede destruir, puede hacer con ella lo que quiera. ¿Por qué? Porque está en libre disposición. Nos vamos a dar cuenta que hay unas modalidades de importación donde la mercancía no queda en libre disposición, queda en disposición restringida. Es decir, la DIAN le sigue haciendo seguimiento a esa mercancía, pero en este caso no. En este caso, la mercancía queda en libre disposición, pero lo que sí hay que tener en cuenta es que en cualquier momento la autoridad aduanera está facultada para solicitarle al importador que le demuestre que esa mercancía está bien importada. Es diferente que la mercancía quede en libre disposición a que la mercancía no quede sujeta a controles aduaneros. La mercancía queda tan sujeta a controles aduaneros que precisamente el grupo de control de acciones que hace parte de la División de Fiscalización Aduanera y que la integran la POLFA y funcionarios, todos los días están yendo a almacenes, a San Andresitos, en fin, a mirar mercancías que se importaron ordinariamente, que están en libre disposición. ¿Para qué? Para que muestren la declaración o presenten la declaración de importación. Entonces, hagamos esa diferenciación. El que la mercancía quede en libre disposición quiere decir que el importador, como su nombre lo indica, puede disponer de ella, puede volverla a vender, puede distribuirla o puede incluso volverla a exportar más adelante. Usted puede que hubiera comprado determinada maquinaria ordinariamente, pero después se aburrió con ella y encontró un cliente en el exterior. Puede incluso volverla a exportar si lo desea. Queda en libre disposición. ¿Listo? Para estos casos, entonces, siempre se debe presentar una declaración de importación. ¿Por dónde se presentar esa declaración de importación? Esa declaración de importación se debe presentar por la Dirección Seccional de Aduanas o de Impuestos y Aduanas, cuando es lugares donde la DIAN no tiene seccional de aduanas, sino de Impuestos y Aduanas, por donde se encuentre la mercancía. Si la mercancía llegó por Medellín, llegó al aeropuerto José María Córdoba, la declaración de importación se debe presentar
por el aeropuerto José María Córdoba, por la Dirección Seccional de Aduanas de Medellín. Si llegó por Bogotá, se debe presentar por Bogotá. Si llegó por Cartagena, se debe presentar en Cartagena. Donde se encuentre. Pero si llegó por Cartagena y se vino en tránsito aduanero a Medellín, a un depósito habilitado, entonces la mercancía se encuentra en Medellín y la declaración de importación hay que presentarla por la Dirección Seccional de Aduanas de Medellín. Espero ser claro, es decir, no es por donde finalmente entre al país, sino por donde se encuentre la mercancía. Si llegó por Buenaventura, entró por Buenaventura, llegó marítima por Buenaventura, pero se va en tránsito aduanero para Bogotá, entonces la declaración de importación se presenta por la Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá. Si llegó por Barranquilla, entró por Puerto de Barranquilla y se vino en tránsito aduanero a la zona franca de Río Negro, entonces se debe presentar por la Dirección Seccional de Aduanas de Medellín. Pero si la mercancía llegó por Santa Marta, entró por Santa Marta y está en un depósito en Santa Marta, ¿por dónde se debe presentar? Por la Dirección Seccional de Aduanas de Santa Marta, porque allá está la mercancía. De la declaración de importación se presenta por donde se encuentre la mercancía. Vamos a mirar que por allá hay una excepción con una modalidad de importación. Después la vamos a mirar. Pero en términos generales, la declaración de importación ordinaria se presenta por el lugar donde se encuentre la mercancía. ¿Listo? ¿Alguna duda por el momento? ¿Se sigue viendo mi presentación? Sí, señor. Bueno, Sí, porque señor. listo, perfecto. Cuando se presenta la declaración de importación, se debe hacer a través de los sistemas informáticos aduaneros. No era como a los que nos tocó por allá en el 96, 99, hasta el 99 creo. Nos tocaban unas declaraciones manuales que se llamaban declaraciones de Sidunea, que eran unos mamotretos horribles, grandísimos. Eso ya no existe. Eso se presenta por el sistema informático aduanero. En algunos casos se tendrá que presentar manual, vamos a ver ahorita cuándo, pero en términos generales las declaraciones de importación se presentan a través de los sistemas informáticos aduaneros. ¿En qué tiempo? Durante el tiempo de almacenamiento, lo reitero, que hay diferentes términos de almacenamiento de acuerdo al depósito donde llegue la mercancía, que ya lo habíamos mirado. Pero al presentar la declaración de importación, al sistema informático aduanero se le deben de cargar los documentos soportes. ¿Y cuáles son los documentos soportes? Registro o licencia de importación, si la clasificación arancelaria de la mercancía lo exige. Siempre será indispensable, fundamental en todos los casos, presentar factura comercial o documento equivalente. ¿Por qué documento equivalente? Porque no siempre una transacción de comercio internacional se deriva de una compra-venta, no siempre. Puede ser que la importación se esté haciendo porque es una donación, entonces factura comercial como tal no hay. Puede ser que sea un leasing, entonces no es una compra-venta. Puede ser que estén devolviendo mercancías, en fin, no siempre la factura comercial es el documento. Por lo general, en un altísimo porcentaje, la importación ordinaria se deriva de una compraventa, en un altísimo porcentaje. Entonces, hablamos de factura comercial o de documento equivalente. Así como en tributaria también hablan de factura comercial o documento equivalente, en aduanero también tenemos que utilizar el documento equivalente cuando no hay factura comercial. El documento equivalente puede ser una remisión, puede ser una factura pro forma, puede ser un contrato, puede ser, en fin,
la norma lo deja abierto a documento equivalente. Ya le toca al inspector como tal revisar si no le están presentando factura, si ese documento equivalente sí cumple con esa función de demostrar la transacción de comercio. El documento de transporte, recuerden, habíamos hablado de los documentos de transporte, que es el nombre genérico, pero si lo vamos a lo concreto, las guías si es en aéreo, los BLs o conocimientos de embarque si es en marítimo, la carta aporte internacional si es terrestre, o si la mercancía ingresó por la modalidad de transporte multimodal, entonces tendremos la declaración de transporte multimodal y los demás documentos del transporte multimodal. Tenemos la prueba de origen. La prueba de origen es necesaria cuando esa mercancía que está llegando viene de un país con el que Colombia tiene acuerdo de integración, llámese TLC, llámese un tratado de libre comercio, pues en términos generales, o simplemente un acuerdo bilateral, multilateral, un acuerdo de integración. Debe existir una prueba de origen. ¿Por qué lo llamamos prueba de origen? Porque es que en algunos casos es el certificado de origen, pero en otros casos que de pronto Andrés en la parte de exportaciones nos puede hablar un poquito más sobre esto, pero en otros casos ni siquiera es el certificado de origen, sino la propia factura, en la que en la propia factura se certifica el origen. Pero en todo caso, cuando la mercancía venga de un país con el que Colombia tiene un tratado de libre comercio o un acuerdo de integración comercial y nos vamos a acoger a ese acuerdo para beneficiarnos bien sea del arancel o bien sea de las normas relacionadas con las restricciones legales o administrativas, cuando nos vamos a beneficiar necesitamos esa prueba de origen. Pero me pregunto, pero si la mercancía viene de Estados Unidos y yo no me voy a acoger a ningún beneficio y voy a pagar el arancel pleno. No, usted no tiene que presentar prueba de origen, no se va a acoger al origen, entonces no tiene que presentar prueba de origen. Certificado de sanidad. Los certificados de sanidad, ustedes saben que hay unas entidades a las que se les tiene reservada la función de sanidad. La función de sanidad sanitaria, valga la redundancia, la tiene el INVIMA, en todo lo que tiene que ver con los vistos buenos de alimentos y de insumos para la industria alimenticia, en fin, de la sanidad. A ellos les interesa y protegen el consumo de la nación, el bienestar de las personas. Les compete al INVIMA expedir todos los certificados sanitarios de mercancías que se use o mercancía que se consume, que consuman las personas. Entonces, obviamente, se necesitarán estos vistos buenos y estos certificados cuando vamos a importar medicamentos, alimentos, perfumes, licores, en fin, todo lo que sea para el uso o para consumo humano, incluso algunas mercancías que sean para el uso externo de las personas, pero que puedan llegar a generar alguna reacción física al organismo, seguramente también necesitará algún tipo de certificado de visto bueno. Todo esto dependiendo de la subpartida arancelaria por la que esté entrando la mercancía. Tenemos también los certificados de sanidad zoosanitarios y fitosanitarios que los expide el ICA. El ICA es la entidad a la que se le reserva la sanidad animal y la sanidad agropecuaria. Entonces, cuando se traten de animales, cuando se traten de plantas, de semillas, seguramente esa clasificación arancelaria por la que va la mercancía nos va a indicar que necesita un certificado fitosanitario o un certificado zoosanitario. Una lista de empaque. La lista de empaque lo establece las normas para algunas mercancías donde se requiere que vengan discriminadas de manera especial.
Por ejemplo, algunas mercancías que traen cereales. Normalmente las mercancías que traen cereales requieren lista de empaque. El mandato es fundamental cuando el importador esté realizando su importación a través de las agencias de aduanas. Ojo, es probable que el mandato como tal no exista, sino que lo que exista sea un endoso aduanero. Ya habíamos hablado del endoso aduanero. El endoso aduanero es en el documento de transporte endosarlo, firmarlo a nombre de la agencia de aduana única y exclusivamente para efectos aduaneros. Ya les había mencionado que el endoso aduanero no transfiere la propiedad de la mercancía, el que transfiere la propiedad de la mercancía es el endoso comercial, más no el endoso aduanero. Entonces, si no existe un mandato, entonces el inspector tendrá que ir a fijarse a ver si la mercancía, si el documento de transporte, si se encuentra endosado al agente aduanero para que esté legitimado para representar al importador en este proceso de importación. Tenemos la declaración andina del valor en aduana. La declaración andina del valor en aduana, como su nombre lo indica, es una declaración mediante la cual el importador diligencia una cantidad de datos relacionados con la transacción, con la negociación, con el valor de la mercancía. Entonces, en esa declaración andina del valor en aduana, que no es para toda la mercancía, sino para la mercancía que supera unos montos un poco más altos, entonces ahí le van a preguntar que si usted tiene alguna vinculación con el proveedor en el exterior, que si es dueño de la mercancía que está en el exterior, que si son familiares, que si la mercancía tuvo le va a hacer un descuento por algún motivo, por pronto pago, en fin, dónde está localizado el proveedor, si obedece a un método de transacción normal o si es o si esa transacción está afectada por algún tipo de negociación interna, en fin. En esa declaración andina del valor en aduanas es donde el importador declara la forma de donde sacó el valor de la mercancía, el procedimiento, las fuentes, porque ustedes saben que el valor de la mercancía es fundamental para liquidar y pagar los tributos aduaneros. Entonces, esa declaración andina del valor en aduanas es un documento de soporte cuando la mercancía supere determinados topes. Tenemos la declaración de exportación. La declaración de exportación se tiene cuando es una mercancía que está llegando al país y que previamente había sido exportada. Esa declaración de exportación va a ser un documento de soporte de la declaración de importación. Tenemos todo lo que son autorizaciones previas. Y si vamos a hablar de autorizaciones previas, nos quedamos todo el tiempo refiriéndonos a eso, porque eso depende de la mercancía. Hay mercancías que necesitarán visto bueno, si son, por ejemplo, lámparas o si son dispositivos eléctricos, necesitarán un visto bueno que se llama RETIE o RETILAB. Si son, por ejemplo, mercancías relacionadas con la industria de la seguridad, necesitará vistos buenos de Indumil. Si son obras de arte, necesitarán visto buenos del Ministerio de Cultura. Hay cantidades y cantidades de vistos buenos. Si son, por ejemplo, medidores de gasolina o pesas valga la redundancia, para pesar cosas o pesas para uso médico, también va a tener unos vistos buenos con todas las normas relacionadas con el pesaje. Entonces, hay muchas entidades que piden vistos buenos. Todo lo que tiene que ver con los vistos buenos de pesca, con los vistos buenos de las corporaciones autónomas regionales, vistos buenos de los departamentos. Si a mí me van a preguntar qué visto bueno requiere la importación de tal mercancía, ¿qué tengo que hacer? Vaya
clasifique arancelariamente la mercancía y después de que clasifiques arancelariamente la mercancía, te puedo decir qué vistos buenos necesita. De una vez vamos sacando conclusiones. La clasificación arancelaria en una modalidad de importación, en un proceso de importación, es fundamental. La clasificación arancelaria es la base para saber, primero que todo, por qué código debo de clasificar la mercancía, pero segundo, para saber qué requisitos vistos buenos necesito. Y tercero, y lo más fundamental diría yo, para saber qué arancel y qué IVA debe pagar. Entonces la clasificación arancelaria es fundamental. Y todos estos vistos buenos, todos estos documentos soportes están unidos a esa clasificación arancelaria porque es el arancel el que me dice qué documentos adicionales y qué vistos buenos adicionales requiere. Hay algunos documentos soportes y vistos buenos que no están ligados a la clasificación arancelaria, como por ejemplo, si la importación viene a nombre de un consorcio o una unión temporal, se debe de aportar el documento de constitución de ese consorcio, de esa unión temporal. Mercancías que requieran del impuesto al consumo. Luego vamos a ver pues que el impuesto al consumo es para cerveza, licores, cigarrillos, bebidas alcohólicas, no alcohólicas y similares, requieren el impuesto al consumo y es un certificado electrónico expedido por el SUNIR, que es el Sistema Único Nacional de Identificación y Registro de todas las mercancías que están sujetas al impuesto al consumo. Hay unos documentos que expiden otras entidades, por ejemplo, entidades del Estado que expiden documentos especiales, como por ejemplo ya habíamos hablado del registro de licencia de importación, pero el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, a través de la ventana única del comercio exterior, es quien canaliza esos documentos que expiden otras entidades y es a través de esa ventanilla única del comercio exterior que uno puede verificar, por ejemplo, el registro o licencia de importación. En muchos casos están montados en ese buce para que ustedes se vayan acostumbrando al término porque es muy utilizado, el buce, la ventanilla única del comercio exterior. Entonces hay normas especiales para mercancías especiales, dependiendo pues el tipo de entidad que expida ese visto. Bueno, hay muchos otros ministerios, el Ministerio de Hacienda, Ministerio de Justicia, el Ministerio del Trabajo, el Ministerio, en fin, todos los ministerios tienen entidades adscritas y esas entidades adscritas controlan determinados sectores de la economía y dentro de esos sectores de la economía hay mercancías que también son sujetas al control y normalmente expiden mediante normas especiales se exige la expedición de determinados vistos buenos para la importación de mercancías. Por ejemplo, la Federación Nacional de Cafeteros es una federación que regula todo lo relacionado con la industria del café, tanto en importación como en exportación. Entonces, bueno, ahí vamos en términos muy generales, mirando que todos estos son documentos soportes de la declaración de importación. Hay unas normas demasiado especiales, muy especiales, como por ejemplo los teléfonos celulares que se clasifiquen por la partida 8517120000. Esos teléfonos celulares requieren una carta de homologación de marca y del modelo. ¿Quién expide esto? Lo expide el Consejo, el CRC, que es de comunicaciones. Y este es un ejemplo, pues, como hay algunas mercancías que tienen unas
regulaciones absolutamente especiales. Ustedes saben que los teléfonos celulares son objeto de constante hurto, de delitos transnacionales, y entonces Colombia, para todo ese tema del control de los email, ha puesto esta obligación, por así decirlo, de que al momento de importar estas mercancías, los funcionarios aduaneros, los inspectores de aduanas, verifiquen en unos listados positivos y negativos si esos email están registrados o no están, o están reportados como robados, en fin, y para poder hacer el control. Importar celulares es bastante complejo en la medida en que tiene un control aduanero riguroso. Quien se decida importar celulares tiene que conocer muy bien las normas y saber que existe una regulación especial para la importación de celulares. Entonces, como yo les decía al principio, en esta importación ordinaria, la mercancía queda permanentemente en el país de manera indefinida, queda en libre disposición. Normalmente pagan tributos aduaneros a no ser de que la clasificación arancelaria establezca que el arancel es cero o que el IVA es cero, pero en términos generales pagan tributos aduaneros. El que está obligado a declarar es el importador, él es el obligado a declarar. Sin embargo, él puede delegar esta obligación en una agencia de aduanas. Se debe de hacer durante el término de almacenamiento, porque si no se hace durante el término de almacenamiento, la mercancía queda en abandono. Primero es abandono como tal, y se puede rescatar, pero si se pasa el tiempo del rescate, ya después queda en abandono a favor de la nación, no hay nada que hacer, ya el Estado es dueño de esa mercancía. Y hay una figura que se llaman las declaraciones anticipadas. Es un beneficio, es una gabela, es casi que, además de eso, es una estrategia que adoptó la Organización Mundial de Aduanas, la OMA, dando cumplimiento al Acuerdo de Facilitación de Comercio de Bali, donde las importaciones y el comercio internacional tienen que fluir. Les he dicho en varias veces, un buque en un puerto, un avión en una plataforma de un aeropuerto, una hora cuesta mucho, pero mucho dinero. Una mercancía en un depósito cuesta muchísimo dinero. Todo el tiempo es dinero. El dinero son costos y los altos costos no generan competitividad. El comercio internacional tiene que ser competitivo. Y para eso, el Acuerdo de Facilitación de Bali, y el cual de alguna manera ha sido adoptado por la gran mayoría de países del mundo. Por ejemplo, Corea lo adoptó en el mismo 2014, que fue cuando se establece. Nosotros apenas en el 2017 lo vinimos a ratificar, y apenas la DIAN está comenzando toda una estrategia para que los importadores utilicen este mecanismo de declaraciones anticipadas. ¿Qué es declaraciones anticipadas? Es presentar la declaración de importación antes de la llegada de la mercancía al territorio aduanero nacional, antes. Cosa tal que cuando llegue el medio de transporte y se presente el informe de descarga e inconsistencias a la DIAN, el importador o el agente de aduanas lo que haga es actualizar el manifiesto, solicite levante y tenga levante el mismo día si es en aéreo, el mismo día o dentro del día hábil siguiente si es en aéreo, o si es en marítimo, dentro de los 4 días hábiles siguientes. Y el comercio exterior fluye, no se tiene que ir la mercancía para un depósito habilitado. Esto genera beneficios, muchos beneficios, en cuanto a que se minimizan los costos de bodegaje, de transporte, de almacenamientos, se minimizan los riesgos en que hay menos manipulación de la mercancía, en fin. Y algunas mercancías que para los estados
generan un perfil de riesgo mucho más alto, existe la figura de la presentación de la declaración anticipada obligatoria. Y por ejemplo, nosotros en Colombia que le tenemos que presentar declaraciones anticipadas de manera obligatoria a todo lo que es textiles y calzado. Todo lo que es textiles y calzado para Colombia representa un riesgo grande de contrabando. Entonces, a ese tipo de declaraciones se tienen que presentar de manera obligatoria, pero la invitación es que los importadores comiencen a hacer el uso de las declaraciones voluntarias, anticipadas voluntarias. Cuando no se presenta la declaración de importación anticipada obligatoria, existe una sanción del 1% del valor FO de la mercancía. Y pues si esa sanción pues no puede superar los 300 VT. Si es pues es una, digamos, una situación un poco así más no muy recurrente. Se puede reducir la sanción al 80% cuando no es un caso de recurrencia. Las importaciones de energía eléctrica se pagan a más tardar el último día del mes. Eso también es una norma especial sobre la energía eléctrica. Entonces, pues bueno, yo les quisiera hablar un poquito de esas declaraciones anticipadas. La declaración anticipada lo que busca es la agilidad, la fluidez, la reducción de costos, la entrega de la mercancía de forma acelerada y pues coayuda a la seguridad nacional, porque pues la DIAN tiene tiempo de revisar esas declaraciones incluso antes de la llegada de la mercancía al territorio nacional, si se pueden visualizar en los sistemas informáticos. Ya les había dicho que la Organización Mundial de Aduanas, a través del convenio de Kioto revisado y que se materializa con el Acuerdo de Facilitación del Comercio, es digamos, la que tiene ese propósito mundial de que el comercio exterior fluya y a través de este mecanismo es como uno de los más expeditos para que la mercancía se entregue lo más pronto posible al importador. Reduce costos en depósitos, proporciona más tiempo para Moisés, organizaciones, permite a la aduana revisar los documentos. Dime, Liliana, dime. Blanca Ligia tiene como una pregunta para ti. Tiene la levantada. Pero Dale, Blanca, qué pena contigo que no estoy viendo el chat, entonces no, voy a poner el chat por aquí para ir mirando, Blanca. Blanca Ligia, ¿qué pregunta tienes? Bueno, buenas tardes. Yo te pregunto una cosa, en el evento, porque sucede, y según pues las capacitaciones ha sucedido que en las declaraciones se presentan errores en las mercancías en cuanto a las cantidades, a los valores, al tipo de mercancía. En una declaración anticipada, ¿qué pasa con esa declaración anticipada si como el nombre lo dice anticipada ya está hecha, sí, pero cuando llega realmente el producto hay diferencias contra esas declaraciones? Blanca, Gracias. sí, muy interesante tu pregunta, Blanca Ligia. Mira, el importador tiene hasta el día hábil siguiente a que llegue la mercancía. Por ejemplo, si la mercancía llegó hoy a las 8 de la mañana, tiene hasta hoy y hasta mañana para presentar la declaración de importación. Si esa declaración de importación se fue automática, o sea que si ni siquiera la DIAN la revisó, pues la mercancía salió, se la llevó y está en su empresa. Y usted ya con la mercancía está en la empresa dice, ve, me faltó mercancía, me sobró mercancía. Entonces ahí en ese caso tiene que entrar a presentar una declaración de corrección, Y si es en cantidades de mercancía, de legalización. ¿Por qué? Porque si le salió automática y usted se dio cuenta del error fue cuando ya está en la empresa, pues existe la posibilidad de presentar una declaración de corrección si no tiene nada que ver con cantidades de mercancía, sino ya con otros temas diferentes, o de legalización sin pago de sanción ni de ningún rescate dentro de los días hábiles siguientes. Pero, por ejemplo,
Si dentro de ese día hábil siguiente se solicitó levante y salió levante documental o físico y el inspector se dio cuenta de esa situación, el inspector va, revisa y suspende la diligencia. El importador dentro de ese día hábil siguiente puede presentar la corrección o la legalización dependiendo del motivo del error que se haya cometido dentro de ese día siguiente. Pero si el importador no la alcanzó a presentar dentro de ese día hábil siguiente, esa mercancía sigue el fin de una declaración ordinaria común y corriente, se traslada a un depósito habilitado y se tiene que seguir el proceso normalito en un depósito habilitado. Por eso es muy, pero muy importante que los usuarios, los importadores, que tomen la decisión de presentar declaraciones anticipadas, tienen que conocer muy bien el cliente, tienen que conocer muy bien la mercancía, tienen que ser muy organizados, tienen que saber que le van a mandar la misma mercancía, que se declara por la misma subpartida arancelaria, que llevan mucho tiempo importando la misma mercancía, que los errores van a ser mínimos, porque esta figura de la declaración anticipada no es recomendable para un importador que apenas está comenzando, o no es recomendable para un importador que lleva mucho tiempo trayendo mercancías y que va a traer una mercancía diferente que nunca ha traído. Esa mercancía que nunca ha traído y que la va a traer esta vez, no se le recomienda que presente una declaración anticipada porque probablemente les llegue por otra subpartida, en fin. Normalmente las declaraciones anticipadas se les recomienda a los importadores que tienen absolutamente seguro su importación, que llevan mucho tiempo con el mismo cliente, con la misma mercancía y les va a fluir mucho su comercio exterior. No sé, Blanca Ligia, si eso responde un poquito a tu pregunta. Sí, Tenemos sí. otra pregunta. Alexander, Alexander está levantando la mano. Alexander, bien puedas. Buenas tardes, doctor Moisés, ¿cómo está? Buenas tardes, Alexander. Mi pregunta es la siguiente. Yo tengo una presentación, usted sabe que yo trabajo en una agencia de aduanas que se llama OLCE y tengo una situación. Presenté una declaración de importación obligatoria, que son unos textiles, y la presenté por la ciudad de Buenaventura. Resulta que el importador, 2 días después de que presenté la anticipada, me dice que la carga viene en OTM para Río Negro, para Zona Franca de Río Negro. ¿Yo qué puedo hacer en ese caso? ¿Yo puedo abandonar esa aceptación o me toca presentar una manual para poder subsanar esa anticipada? Gracias. A ti, Alexander, mira, vea, Alexander me hace caer en cuenta de algo. Cuando se presenta una declaración anticipada, en el documento de transporte debe de venir para entrega en lugar de arribo. Para entrega en lugar de arribo. No puede venir consignada a un depósito, ni a una zona franca, ni a nada. Porque si viene consignada a un depósito o a una zona franca, entonces ya no sería una declaración anticipada. ¿Qué pasa? Que muchas veces el transportador no va a alcanzar a entregarla en lugar de arribo, entonces le dice al importador, ¿a qué depósito quiere que se la lleve? Entonces, pues la mandan a un depósito o a una zona franca. Normalmente, pero eso sí deberías, Alexander, de verificarlo con la administración de allá. Pero aquí en Medellín, si ya el transportador lo puso como entrega en lugar de arribo y no se va a poder hacer en la entrega en lugar de arribo, sino que se va a ir para un depósito, no puede cambiar el destino, normalmente esas declaraciones se van manuales. Normalmente se van manuales. Lo más probable es que tenga que abandonar esto y hacer el trámite manual. Pero eso yo te recomiendo, como ya es una pregunta tan del proceso, y aquí estamos con temas tan generales, yo te recomendaría que hables con los funcionarios de trámites manuales, me dijiste de Buenaventura, no recuerdo de dónde, de trámites manuales. Sí, señor, la anticipada la presenté por la ciudad de Buenaventura, pero la carga, 2 días después, el importador me mandó un nuevo BL con
con ya remisionado que venía en OTM para la ciudad de Medellín, en Río Negro, ¿cierto? En Zona Franca. Entonces ahí es donde tengo el problema o la situación, pues. Yo creería que el trámite se va manual, pero te recomiendo que hable con los funcionarios de trámites manuales de Buenaventura. Te recomiendo. Muchas gracias. Para que ellos te den una orientación más precisa. Porque, o a no ser, si el sistema informático permite cambiar el destino de entrega en lugar de arribo al OTM, aquí con un depósito en Medellín, si te da esa posibilidad, entonces sí podrías presentar una declaración de corrección de la declaración anticipada. Una declaración de corrección de la anticipada y modificar el depósito y modificarla de anticipada a ordinaria. Pero te recomendaría que hables con ellos. ¿Listo? Bueno, continuando entonces, las declaraciones anticipadas obligatorias, como los decía, son las que tienen que ver con textiles, calzado, maquinaria, el mercurio, todas esas subpartidas. Las mercancías que vienen de Venezuela, ojo, una excepción grande de Venezuela y que se declaran por estas partidas arancelarias que están mirando ahí. ¿Se está viendo mi presentación? Sí, señor. Bueno, el régimen aduanero especial de Maicao, Bolivia y Manaure, esas mercancías se deben de presentar anticipadamente, lo mismo que las mercancías señaladas en otras normas especiales. Hay una excepción a presentar declaraciones anticipadas. Los operadores económicos autorizados no están obligados a presentar declaraciones anticipadas. La nación o el Estado, ojo, declaraciones anticipadas obligatorias. Reitero, existen las declaraciones anticipadas voluntarias y las declaraciones anticipadas obligatorias. En este caso estamos con las declaraciones anticipadas obligatorias, que son las de esas mercancías que les acabo de funcionar y que están exceptuados de presentar declaraciones anticipadas obligatorias, los OEA, la nación y las entidades territoriales, los viajeros, los usuarios de tráfico postal, envíos urgentes, las empresas que importan bajo la modalidad de transformación y ensamble, las que importan bajo la modalidad de procesamiento industrial, de Plan Vallejo y las entregas bajo una modalidad de entregas urgentes no están obligados. Las mercancías que llegan a zonas de régimen aduanero especial de Leticia, de San Andrés, Providencia y Santa Catarina tampoco están obligados. Las operaciones de ingreso a zona franca del resto del mundo. Las mercancías que ingresan a los centros de distribución logística internacional para todo lo que es el reempaque, para todo lo que es la distribución y para la remisión, para continuar pues con la distribución logística. Todo lo que viene por lo que llamamos PROFIA. PROFIA es un programa de fomento a la industria automotriz, PROFIA. Acuérdense de ese término de PROFIA es muy poco conocido. Lo usaba, por ejemplo, Sofasa, Incolmotos, todas las industrias automotriz que de alguna manera tienen estos procesos especiales y están en este programa de fomento a la industria automotriz. Son los que no están obligados, pero en realidad esta figura casi no se ve en el país. Yo creo que Antioquia es de las poquitas seccionales de aduanas que tiene un poquito de conocimiento sobre PROFIA. Nosotros tenemos una funcionaria que yo creo que es la que más sabe de PROFIA, que es Mireya Mena. Si en algún momento necesitan alguna pregunta sobre PROFIA, Mireya Mena es, mejor dicho, súper tesa en este tema de PROFIA. Los usuarios industriales de zona franca también están exceptuados las mercancías que van para los usuarios industriales. Todo lo que tiene que ver con las importaciones donde se requiere licencia anual.
que son las del sector minero, las del sector petrolero, las de las fuerzas militares y las de la Policía Nacional. También están exceptuados. Entonces, eso es la declaración anticipada obligatoria, pero como les decía, está en la declaración anticipada no obligatoria, es decir, la voluntaria, y es si lo quiere hacer el importador, pero le reitero, pues a pesar de que agiliza costos, agilidad en tiempos, la entrega directa en el lugar de arribo, minimiza riesgos, en fin, tiene muchas ventajas, y que esto va de la mano con el principio de seguridad y facilitación en la cadena logística de las operaciones de comercio exterior, sí se requiere, y reitero, que sean mercancías que el importador conoce plenamente, que sean proveedores de plena confianza y que sea una operación que ya lleve un tiempo realizándose para minimizar los riesgos de los errores de los que hablábamos ahorita. Bueno, esto no me voy a detener mucho esto. La declaración anticipada se debe de presentar por regla general 5 días calendario antes de la llegada de la mercancía al territorio aduanero nacional, 5 días antes. Y cuando la mercancía viene de países considerados como trayectos cortos, un día calendario antes. ¿Cuáles son los trayectos cortos? Depende si es marítimo o si es aéreo. Si es aéreo, pues los trayectos cortos están, tanto los aéreos como los marítimos, en la circular 5 del 2021. Entonces, por ejemplo, trayectos cortos tenemos Honduras, Nicaragua, Salvador, Costa Rica, Panamá, Venezuela, Surinam, los que ven ahí, Puerto Rico, Aruba, Curazao, trayectos cortos en aéreo. Y trayectos cortos en marítimo, una cantidad de puertos, eso casi ni se ve, pero ahí esos puertos muchos son de Estados Unidos, México, en fin. Por regla general, son trayectos donde no demora más de 3 horas en llegar la mercancía al territorio aduanero nacional. Esto lo voy a pasar porque son oficios que has pedido la DIAN relacionados con las declaraciones anticipadas. Una vez entonces ya el usuario, el importador, presentó la declaración de importación, el sistema informático aduanero la acepta o no la acepta. Pero hay unos motivos para que el sistema informático aduanero no la acepte. Y es todo lo relacionado con que la mercancía tenga la declaración tenga una serie de errores que son insalvables, por así decirlo. Por ejemplo, el sistema informático aduanero no va a aceptar la declaración de importación cuando la declaración de importación se haya presentado con posterioridad al término de almacenamiento. Si usted va a presentar una declaración de importación al mes siguiente, si la mercancía está en un depósito y no se pidió prórroga, al mes siguiente no se la va a aceptar. O sea, si ya se pasó el término de almacenamiento, el sistema informático aduanero no la va a aceptar. Tampoco la va a aceptar cuando la declaración de importación se presente por una dirección seccional de aduanas diferente. Recuerde, cuando la mercancía está en Bogotá y presentaron la declaración por Medellín, el sistema informático aduanero no se la va a aceptar. Tampoco se la va a aceptar cuando la liquidación de los tributos aduaneros realizadas por el declarante sea diferente al que está arrojando el propio sistema informático aduanero. Cuando haya una diferencia entre lo que usted está digitando al sistema informático y lo que está arrojando automáticamente el sistema informático. Hay una disparidad en esa liquidación de los tributos aduaneros. Tampoco le va a aceptar esa declaración de importación al sistema informático aduanero cuando no se estén colocando los códigos de la modalidad de importación, ni del NID de la importación, ni del NID del declarante, del importador o del declarante, cuando no se esté colocando el país de origen de la mercancía, cuando no se esté colocando la subpartida arancelaria,
cuando nos toca descripción, cantidad, valor, tributos aduaneros o tratamiento preferencial. Usted esas casillas de la declaración de importación las va a dejar en blanco, el sistema informático aduanero no se las va a aceptar, no se las acepta. Tampoco se las acepta cuando el sistema informático de manera interna hace unos cruces de información y el sistema mira que el documento de soporte que le está anexando no corresponde. Por ejemplo, una mercancía requiere un certificado, un registro de licencia de importación y el sistema le toma como esa exigencia. Probablemente, si usted no le coloca el número del registro, no le va a aceptar o le va a sacar un error o va a tener que presentar un trámite manual, en fin, pero el sistema hace un cruce de información y te dice que la mercancía no está amparada en los documentos soportes. Otro motivo por el que el sistema no se lo acepta es cuando el nombre del declarante sea diferente al del consignatario en el documento de transporte. Acuérdese que la importación la hace el consignatario en el documento de transporte, al que le llegó la mercancía. Si la mercancía le llegó a Nutresa y la declaración de importación la está presentando, digamos, Noel, aparte, entonces el sistema informático aduanero le va a decir, no, el consignatario no es el importador. Con una excepción. ¿Cuál es la excepción? Recuerde que yo les había hablado de que existe el endoso comercial, y es que el consignatario, perdón, el destinatario como tal haya endosado esa mercancía, la haya vendido. Entonces, por ejemplo, si la mercancía me llegó a mí y yo no voy a hacer la importación, sino que la va a hacer Pedrito Pérez, entonces yo tengo que endosarle comercialmente ese documento de transporte a Pedrito Pérez para que haga la importación él, porque los documentos de transporte son títulos valor. Yo puedo negociar una mercancía que no es nacionalizado, yo puedo negociar ese documento de transporte. Entonces, en esos casos sí es permitido. Pero si quien está realizando la importación, el declarante es diferente al del documento de transporte, al consignatario del documento de transporte, el sistema informático aduanero no se la va a aceptar. Y otro motivo por el que el sistema informático aduanero no se lo acepta, es que la agencia de aduana no tenga la autorización para actuar en la jurisdicción por donde está presentando la declaración de importación. Las agencias de aduanas tienen unos niveles. Las agencias de aduanas no pueden actuar por todas las direcciones seccionales, a no ser de que sea una agencia de aduanas de nivel 1 que puede actuar por todas las direcciones seccionales del país. Pero si una agencia de aduanas no está autorizada para actuar por Leticia, por el Amazonas, entonces esa declaración de importación que presente por el Amazonas no se la va a aceptar el sistema informático aduanero. Entonces, esas son las causales para no aceptar la declaración de importación. Pero si ninguna de esas causales está, la declaración de importación se debe de aceptar. La acepta el sistema informático aduanero. Al aceptar la declaración del sistema informático aduanero, entonces, ¿qué se procede? Se procede a llevar esa declaración al banco para pago en banco, para hacer el respectivo pago en banco. Voy a mirar una cosita acá porque la presentación, les cuento una cosita, la presentación que tengo ahí es una presentación que está actualizada y no me está mostrando la actualización, pero bueno, no la voy a buscar más, sino que después les voy a mandar, cuando comparta la presentación, les va a llegar la presentación actualizada con otros datos adicionales a los que se están mostrando ahí, o dentro de 8 días les presento la que está más actualizada. Entonces, ¿qué se procede? Se procede al pago de los tributos aduaneros. Los tributos aduaneros se pueden pagar directamente en los bancos o se puede pagar a través de las plataformas informáticas de pagos que tiene autorizado
la DIAN. Si es en bancos, pues se lleva la declaración de importación al banco y el banco le pone un sticker. Hay que presentarla físicamente en el banco, la declaración. Si se paga por medios electrónicos, entonces no va a tener un sticker. Simplemente la declaración va a tener el pago registrado en el cuerpo de la declaración. Entonces, estos pagos se pueden hacer presenciales o electrónicamente en las plataformas. Existen los pagos consolidados. Hay algunos beneficios, algunos importadores que tienen el beneficio de hacer pagos consolidados. Por ejemplo, los operadores económicos autorizados, los OEA, y los UTS, usuarios de trámites simplificados, tienen la prerrogativa de pagar las declaraciones de todo el mes dentro de los 5 días hábiles siguientes al mes siguiente. Entonces, por ejemplo, los usuarios que usan la modalidad de tráfico postal y envíos urgentes también hacen pagos consolidados. Es decir, no van pagando por cada envío, sino que cogen una declaración y la van pagando de manera consolidada. ¿Qué más sobre esto? De todas maneras, si la declaración de importación no se presenta en bancos o no se paga electrónicamente, pues nunca va a tener la forma de disparar la selectividad para Levante. Se tiene que realizar el pago. Solamente hay unas excepciones para no presentar pago o no llevar la declaración a un banco o no pagar. Y es cuando la declaración de importación no genere la obligación de pago de tributos aduaneros. Cuando la declaración de importación, el arancel es 0 y el IVA es 0, no se tiene que llevar a un banco porque no genera la obligación de pago de tributos aduaneros. ¿Listo? Entonces hay algunas excepciones. Pero en términos generales, para poder registrar el pago de los tributos aduaneros, hay que hacerlo en los bancos o en las plataformas de los bancos, y algunas empresas, algunas calidades como OEA, como UTS, como usuarios de tráfico postal de envíos urgentes lo pueden hacer de manera consolidada. Ahora, la determinación de la inspección o el levante, una vez realizado el pago, entonces el sistema dispara una selectividad y le puede dar levante automático. Lo que le decía ahora Blanca Ligia, levante automático es que de una la mercancía tiene autorización para ser retirada de la empresa transportadora. Si fue descargue directo o entrega en lugar de arribo, de una se la puede llevar. La DIAN ni siquiera la revisó, ni siquiera le hizo gestión, ningún tipo de gestión de revisión física, nada, se fue. Puede disparar la selectividad documental. Y la selectividad documental quiere decir que solamente el inspector asignado va a revisar documentos, no va a mirar físicamente la mercancía. Sin embargo, si el inspector empieza a revisar documentos y resulta que en la factura dice 500 pares y encuentra por allá una lista de empaque que dice 800 y están declarando 400, entonces el inspector dice, no, en estos documentos soportes hay una disparidad. El inspector con argumentos sólidos puede tomar la decisión de hacer la inspección física, puede tomarla. Quiere decir que a pesar de que el sistema informático dispare selectividad documental, en caso en que se adviertan inconsistencias, puede hacerse física. Y tenemos la inspección física, que la inspección física es cuando el inspector, con base en el paquete de documentos que le entregan, paquete de documentos físicos o electrónicos que le entregan, se desplaza al depósito, a la zona franca, o si es en entrega en lugar de arribo o anticipada, se desplaza a la aerolínea y revisa físicamente con la declaración de importación y con los documentos soportes. Esos son los 3 tipos de selectividades que arroja el sistema: levante automático, inspección documental, inspección física. Dentro de esa inspección física, de esa inspección aduanera física que realiza el inspector, tiene la facultad de tomar muestras, elabora un acta de inspección, y esa inspección se debe de realizar a más tardar
dentro del día hábil siguiente a que salió esa selectividad física. Es decir, si al importador hoy le salió física, la inspección se debe hacer mañana, a más tardar mañana. Si se puede hoy, maravilloso, que hay veces es complicado hacerlo al mismo día, pero a más tardar el día de mañana. Pero uno dice, bueno, y entonces a mí me salió en Tampa una importación que viene en 5.000 pares de tenis. ¿Yo cuándo voy a hacer inspección física de 5.000 pares de tenis? No puedo hacer un porcentaje muy amplio, entonces no, yo no tengo tiempo, entonces voy a ampliar el término. El inspector puede hacer varias ampliaciones de términos, 5 días, luego otros 5 días, en fin, puede ir ampliando términos porque hay mercancías que son muy difíciles de inspeccionar el mismo día o al día siguiente. Entonces, el sistema informático aduanero le permite al inspector activar una opción para ampliar un poco ese término. Y si todo está ok, todo lo encontró bien, otorga el levante. Le da el levante, es una autorización a través del sistema informático aduanero y caso contrario, le da no procedencia del levante o suspende el levante. ¿Cuáles son las causas para darle no procedencia o para suspender el levante? Están establecidos en el artículo 185. Pero entonces no quiero dejar empezado el tema del artículo 185 porque ya no faltan sino 10 minutos de clase y en 10 minutos no alcanzo a dar esos motivos por los cuales el inspector no da levante, le da no procedencia o suspende levante. De ese artículo 185 lo conversamos dentro de 8 días. Listo. Entonces, chicos, vean, hoy miramos, empezamos desde que el importador presenta la declaración de importación, los motivos por los cuales el sistema no se los acepta. Cuando se lo acepta, entonces después va y paga en bancos, determina la selectividad del levante, que puede ser levante físico, documental o automático, y si es físico o documental, pues corresponde a la DIAN intervenir a través de las inspecciones aduaneras, donde se pueden tomar muestras, se realiza un acta de inspección y el inspector finalmente decide si otorga o no otorga levante o suspende el levante. Y de esos motivos hablamos dentro de 8 días. Este es como el resumen de la sesión de hoy. Quisiera dejar esto un momentico para ver qué preguntas tienen por el momento o si no, dejar por hoy. Cuenten a ver, chicos, si tienen alguna pregunta, alguna observación, complementar algo. Bueno, o todo quedó muy claro o todo quedó muy confuso. Hay Sobre una pregunta. ¿Está leyendo el chat, Moisés? Sí, sobre las Ah, causales perfecto. de aprehensión, mire, vea, las causales de aprehensión las vamos a mirar en un módulo diferente. Nosotros vamos a tener un módulo de control posterior. Estamos en pleno control previo. De pronto aquí en una clasecita podemos mirar de manera muy genérica, pero las causales de aprehensión y decomiso la vamos a mirar en todo lo relacionado con fiscalización aduanera. Dentro del módulo de fiscalización aduanera, que las va a dictar un compañero, creo que Jorge, si no estoy mal, Jorge Wilmar, no sé, sí, Jorge Wilmar, o vamos a mirar quién dicta fiscalización, y es un tema propio de fiscalización, aunque obviamente nosotros en operación aduanera realizamos aprehensiones. Vamos a mirar dentro del proceso de inspección dentro de 8 días, qué causales de aprehensión aplican, pero en el proceso de inspección. No toda la cantidad de causales que hay, que son muchísimas, sino única y exclusivamente las que tocan con importaciones. Lo mismo creo yo que Andrés también va a tocar expresamente las causales de aprehensión que tocan con importaciones, con exportaciones, perdón.
Pero, Ángela, vamos a tener una sesión, todo un módulo de fiscalización donde se van a abordar todas las causales de aprehensión. ¿Listo? Bueno, entonces, si no es más, chicos, muchas gracias. Los invito a que se conecten el próximo viernes. Próximo viernes a las 5:30 de la tarde para iniciar con el tema de régimen de exportación con Humberto Andrés Yepes. Los motivo, es un experto en la materia y excelente compañero, excelente docente. De verdad que les va a gustar mucho. Es mucho mejor que yo, mejor dicho, me le quito el sombrero. Entonces, los espero el viernes con el módulo de exportaciones y conmigo nos vemos nuevamente dentro de 8 días. ¿Listo? Muchas gracias, Moisés. Muchas gracias. Gracias. Gracias.